Hello beautiful humans y bienvenidos al capítulo 3 de esta serie que estoy grabando, en donde te estoy compartiendo cuáles son los elementos internos que son parte de la identidad de todas estas mujeres que las vemos por fuera y como que cumplen todo lo que se proponen. Quizás son mujeres que admiras, mujeres que son tu referencia para cómo quieres seguir construyendo tu vida, qué cambios quieres realizar, qué te gustaría integrar en tu estilo de vida. Quizás son tus expansoras que te muestran posibilidades que ni siquiera sabías que existían, pero que ahora que las ves y las ves a ellas en esa nueva posibilidad, en ese nuevo estilo de vida o logrando ciertas metas, algo se te prende adentro de ti. Muy probablemente, si ya te escuchaste el episodio 1 y 2 de esta serie, te estás dando cuenta que todos estos elementos que te estoy compartiendo son de alguna manera universales y muy a su manera todas estas mujeres que tú ves allá afuera que admiras lo están haciendo. Los tienen encarnados, los tienen habitados y los tienen implementados en su manera de ser. Y hoy, en este tercer capítulo, te vengo a hablar de uno de los elementos internos que, si te soy honesta, es de lo que más admiro en una mujer. Y es la capacidad de hacer cosas difíciles. Y antes de comenzar a desarrollar todo esto, lo primerito que quiero ir dejando claro para todos, como que comenzar en la misma línea, es que aprender a hacer cosas difíciles y tener la capacidad de hacer cosas difíciles no es lo mismo que hacerte la vida difícil o siempre elegir lo difícil, just for the sake of it. Porque he notado que es bien fácil confundirlo y de hecho hay muchas mujeres que inconscientemente nos ha pasado, me incluyo porque a mí también me pasó. Y nos pasa y lo hacemos, o sea que nos terminamos haciendo la vida difícil porque si desde pequeñas quedamos programadas a sentir satisfacción, o sea, a sentirnos satisfechas con nosotras mismas por la cantidad de dificultad y de sacrificio que atravesamos, o sea, como si la cantidad de dificultad que elegimos atravesar fuera proporcional a lo valioso que somos o lo valioso que estamos haciendo, qué tan valioso es eso que estamos haciendo. Muy probablemente vamos a caer en esta trampa. Vamos a caer en la trampa en donde por hacer cosas difíciles y como que sentir esa satisfacción y ese valor, terminamos haciéndonos la vida difícil. Y esto ocurre porque si quizás en tu infancia fuiste muy celebrada por hacer cosas difíciles, por sacrificarte de alguna manera, ahora la dificultad y ese sacrificio está un poco confuso, como que de alguna manera nos puede emocionar, nos puede prender y es quizás muchas veces se vuelve autoexigencia y nos mueve y nos impulsa y nos empujamos, se vuelve como un empuje que tenemos el querer hacer cosas difíciles, pero esa emoción que sentimos o ese empuje muchas veces no es tanto por el resultado que vamos a tener en sí, sino por ser vistas o por sentir que logramos coronar una montaña súper pesada, súper difícil, casi como que casi nadie hace esto. O sea, estar en esa posición en donde yo hice algo bien difícil que casi nadie hace, just for the sake of it, es lo que nos va haciendo la vida bien complicada. Y muchas veces está relacionado porque en nuestro alrededor nos observen haciendo cosas difíciles, lo que termina volviendo nuestra vida bien complicada. Así que si te estás identificando con esto, muy probablemente es porque estás viviendo con lo que en Source Code se llama el patrón frustrado soportador y el patrón frustrado sacrificador. Que Source Code es la metodología base de mi trabajo, fue la metodología que creó una de mis mejores amigas y mentoras, la doctora Sam, y es lo que yo utilizo para ir describiendo estos comportamientos y estos patrones en los que muchas mujeres vivimos o hemos vivido atrapadas. Entonces, cuando tú vives con la programación automática de soportar y sacrificar, hay una delgada línea que es bien fácil de cruzar y que a veces ni siquiera nos damos cuenta al momento de desarrollar la habilidad y la capacidad de hacer cosas difíciles. Y es muy diferente el tener esta habilidad de hacerlo difícil
y el después quedarte atorada en una vida difícil. Así que lo quiero aclarar para que todos estemos como que en el mismo punto y todos al continuar con este episodio que voy a desarrollar, como que tengamos clara esa diferencia. Entonces, cuando hacerlo difícil se convierte en hacerte la vida difícil, es cuando viene de una energía casi que de guerra, de lucha, de lograr una meta para probar. Yo te voy a probar y yo te voy a demostrar que yo puedo. Es como si el valor de lo que estamos haciendo y de quiénes somos estuviera colocado en qué tan difícil es la meta que estás logrando, qué tan complejo es eso que estás haciendo, qué tanto te tienes que sacrificar para poder lograr esta meta que tienes. Casi como que nos reconforta un poco saber que casi nadie es capaz de lograr esta meta bien difícil y bien intensa que hemos elegido, y entonces ahora tenemos la posibilidad de probar que nosotros sí podemos. Entonces, aunque la meta es grande y puede ser emocionante e intensa, quizás no es 100% lo que quieres, quizás quisieras otra cosa más fácil, pero muy probablemente no la eliges porque lo fácil no se siente valioso. Lo fácil se siente como mediocre, como X, como que no. E incluso puede llegar a pasar que con esta programación, si es que algo se te llega a dar fácil en la vida, como que de pronto te caen de esas oportunidades que casi que te caen en las manos, no sabes qué hacer con ello. Sientes muchas veces que como que no lo mereces, que necesitas que las cosas sean difíciles para sentirte satisfecha contigo, de que entonces sí puedes tener esta cosa, porque mucho sobre la dificultad ha estado atada con valor y con satisfacción y con qué tan accomplished te sientes, como que con cuánto bien tú te sientes contigo. Entonces suele pasar que terminamos inconscientemente eligiendo lo complicado. Y te quiero dar un ejemplo concreto, porque literal esta fue la historia de mi vida por muchos años. Yo, cuando elegí mi carrera para estudiar la universidad, literal yo hice la elección desde esta programación, solo que no lo sabía. Yo, Natalia, de 18 años, cuando estaba yendo a estas escuelas y estaba haciendo todos estos test como de vocación profesional, o no sé cómo se llaman, pero yo recuerdo que al final, cuando yo estaba tomando la decisión, yo tomé la decisión de estudiar QFB, de ser químico farmacéutico, porque yo sentía que lo que yo verdaderamente quería estudiar era demasiado fácil. Y si era demasiado fácil, era demasiado como X, como que por qué me iba a ir por algo que era demasiado fácil. Entonces decidí, no, yo voy a hacer esta cosa que se siente retadora, que se siente difícil, en donde voy a tener que aprender sobre un montón de cosas. O sea, voy a tener que saber química, biología, física, farmacéutica. O sea, tenía que aprender un montón de cosas y yo dije, claro que por supuesto que sí. Es más, como va a ser súper difícil y tiene muchas áreas de implementación, esto me va a garantizar que yo voy a tener éxito, porque es de alguna manera muy complejo, y yo pensaba que si era complejo significaba completo, y que si era completo significaba éxito. Y muchas veces terminamos tomando decisiones así solo porque pensamos que lo valioso es lo difícil. Pero ahora, la diferencia con desarrollar la habilidad de hacer cosas difíciles sin que tu vida se vuelva difícil es totalmente diferente, porque la elección de tus metas viene de, no viene de qué tan difícil es esto, ni a quién le voy a probar que puedo con esta cosa difícil, sino que viene de tus ganas. Tienes ganas y tienes querer. O sea, realmente hay un deseo auténtico por esta cosa. Y a veces esa meta que viene con tu querer no va a ser la más lógica, no va a ser como la que más sentido mental hace, o la más celebrada por los demás, o la que mentalmente otras personas van a pensar como que es el mejor camino para ti, o es lo más, entre comillas, coherente que tú deberías estar haciendo. Quizás va a ser completamente lo opuesto a lo que las personas alrededor de ti van a pensar que deberías hacer, pero tú tienes una conexión especial con esa meta en tu corazón. Tú tienes ganas, tienes deseo, tienes ilusión, hay algo de eso que te apasiona, que tiene un simbolismo y un significado profundo para ti, que
quizás las demás personas no entiendan, pero que tú sí entienden. Hay una conexión más profunda. Incluso puede que te dé como una sensación de propósito, como de este es el llamado de mi alma. Pero no porque te dé todo esto significa que automáticamente será fácil siempre. Definitivamente va a tener momentos difíciles. Muchas veces incluso el momento más complicado, como el primer momento difícil, es elegirlo. Porque la mayoría de las veces este tipo de elecciones que vienen más desde tu deseo y desde tu corazón van en contra de lo que las demás personas están esperando. Así que desde ahí se va activando una dificultad. Pero es una dificultad diferente. Sin embargo, como es difícil, aquí es en donde las cosas se comienzan a poner confusas y lo vamos a profundizar más adelante, pero quiero que quede claro que desarrollar la habilidad de hacer cosas difíciles significa que eres capaz de liderar tu vida hacia lo que verdaderamente quieres y deseas y anhelas, mientras tienes la capacidad de quedarte en el proceso y construir esa visión y construir esa meta cuando se pone difícil, cuando las cosas no se están dando, cuando aún no lo dominas, cuando estás en una curva de aprendizaje o cuando algo falló, se complicó o no salió como tú estabas esperando. Y noto que muchas mujeres, cuando se colocan nuevas metas, ya sea que eligen darle un giro a su vida o quieren dar un salto y se están dando cuenta que construyeron su vida desde lo difícil, como fue parte de lo que a mí me pasó, y habían tomado estas elecciones solamente como para probar que podían con cosas bien difíciles y probar que podían sacrificarse, y ahora quieren como de no, quiero ligereza, quiero facilidad, quiero activar más el gozo, quiero vivir más de lo que me llena el corazón. Quizás significa comenzar un proyecto más artístico que les apasiona, como un podcast, como un Substack, como pintura o escritura o crear contenido o lo que sea. Cuando están eligiendo, es muy fácil asumir que porque ahora algo nos apasiona, debe de ser fácil, que alineación y facilidad son la misma cosa, que si es difícil el proceso, entonces significa que es señal de que no es por aquí, porque lo anterior que vivimos era muy pesado, era muy difícil, tenía mucho sacrificio y nos hizo como que querer soltar todo ese paradigma de dificultad y nos hace como querer ya no irnos por las cosas pesadas. Entonces, si algo se comienza a sentir complejo o pesado, casi que queremos salir de ahí, queremos salir de lo difícil. Y es bien fácil, a mí también me pasó, que cuando algo se complica en este proceso, lo vamos tomando como una señal de que es que no está alineado, es que no es por ahí, es que esta es una señal del universo, porque si estuviera alineado entonces sería fácil y estaría lleno de todo se me está dando y todo está fluyendo. Y por eso hay tantas mujeres que se quedan atoradas en el ciclo de volver a empezar. Y este ciclo de volver a empezar es básicamente cuando se pone difícil el proceso, o sea, toman la elección de que quieren crear un proyecto, quieren ahora tener un podcast, pero cuando se pone difícil el proceso del podcast y no están viendo los resultados que esperan, destruyen lo que han construido y se dirigen a empezar otra cosa que se está sintiendo emocionante, y como se está sintiendo emocionante, se siente de alguna manera que está alineado y que entonces es una señal del universo de que es por ahí, y le vuelven a cambiar. O si no, van tomando pausas bien largas como para recalibrarse emocionalmente porque se les puso difícil y eso las detonó. Y muchas veces vuelven a retomar quizás lo mismo, pero con otro enfoque, pero es entonces un volver a empezar. Y este ciclo de volver a empezar es básicamente lo que hace que muchas de tus ideas nunca florezcan. Aunque tienes millón de ganas, aunque le pones un montón de esfuerzo, aunque realmente, genuinamente tienes el deseo de lograr tu meta, no se va a terminar de dar una meta si no te quedas el tiempo necesario que tu meta requiere para que puedas ver los resultados. Y si te identificas, lo que tú necesitas es reprogramar tu relación con lo difícil, con hacer cosas difíciles. En sesiones 1 a 1 lo trabajo bastante con clientas, porque llegan a mí muchas mujeres con ambición, con ganas y con claridad de lo que quieren. O sea, en teoría ya tienen todos los elementos, hasta han contratado coaches que les ayuden y tienen cursos y ya tienen como, o sea, se podría ver que tienen de alguna manera
todos los elementos que se requieren para construir su proyecto, su negocio, su visión y el cambio que le quieren dar a su vida con los hábitos que quieren tener. Pero como tienen una muy confusa y compleja relación con hacer cosas difíciles, no logran despegar, no logran crecer porque no logran quedarse en el juego. Cuando el proceso se les pone difícil, solo saben o entrar en modo lucha y guerra y empujarse, y la sobreexigencia que de pronto las lleva a un burnout y dicen, no quiero, esto está muy pesado, debe de ser una señal de que no es por aquí. O saben abandonarlo porque ya están cansadas y lo toman como una señal de que debe de haber otra manera de hacer la vida más fácil. Ya están cansadas de vivir afrontando pesadez y están cansadas de vivir dificultades, entonces se retiran, pausan y entran en este ciclo de volver a empezar. En proceso de reprogramación 1 a 1 lo trabajamos de forma personalizada para que entiendas cómo estar en los momentos en donde las cosas se ponen difíciles e incómodas y sobre todo cómo hacértelo fácil. Activamos tu discernimiento interno para que entiendas que hacer cosas difíciles y qué hacer con las dificultades, entiendas cómo hacer cosas difíciles y qué hacer con las dificultades, cómo elegirlas. También activamos tu empoderamiento para que te sientas capaz, para que actives tu saber interno, que tu saber siempre puede dirigirte en los momentos difíciles, y activamos tu capacidad de hacerte la vida fácil, que literal esto es indispensable. Transformamos básicamente tu identidad para que tus reacciones automáticas, que son las que te hacen meterte en este bucle en donde la vida se pone bien difícil y tú te haces la vida difícil inconscientemente, o como que renuncias y entras en este ciclo de constantemente volver a empezar, ya no sea tu realidad. Y para que todas estas reacciones automáticas dejen de sabotearte, porque hay algo bien importante que necesitas saber. Todas las nuevas metas que te coloques van a tener momentos difíciles. Te van a sacar de tu zona de confort. Es lo natural, lo esperado y lo predecible, por el simple hecho de que estás buscando lograr algo que nunca has hecho. Entonces, vas a necesitar sí o sí desarrollar la habilidad de hacer cosas difíciles y de aprender a hacerte fácil lo difícil que viene en el camino. No es negociable, sino por eso es que te sigues quedando atrapada, bloqueada, frustrada, sintiendo que aunque te esfuerzas un montón y le pones un montón de energía, no ves los resultados que quieres. Hay una programación interna en ti que te está manteniendo en dificultad. Así que si te interesa trabajar 1 a 1 para reprogramar tu relación con la dificultad y con cualquier otro patrón que te esté bloqueando, ya sea el miedo, la indecisión, la falta de seguridad en ti misma, todos esos patrones internos que ahorita son parte de tu identidad y que te están bloqueando y dificultando lograr tus metas, ve a la descripción del episodio y te dejé el link para que te puedas anotar en la lista de espera para trabajar de forma personalizada conmigo. Cuando te unes a la lista de espera, eres de las primeras en saber en cuándo se liberen espacios 1 a 1 en mi agenda, y te recomiendo que te anotes porque mis espacios son selectos, y cuando te anotas garantizas que yo te mande personalmente una notificación cuando los lugares estén disponibles. Así que ese es el beneficio de anotarte en la lista de espera. Pero regresando a tu relación con lo difícil, para reprogramarla es un proceso. O sea, es importante que sepas que reprogramar tu relación con la dificultad va a ser un proceso que va a requerir que tú integres varios elementos. En realidad son varios principios y los voy a listar ahorita. Te los quiero desglosar, sobre todo los más importantes, porque te van a ir quedando cada vez más claros. El primer principio que necesitas entender e integrar para comenzar a reprogramar y transformar tu relación con lo difícil es: asume que lograr tus metas tendrá dificultades y que tomará mucho más tiempo del que esperas. Y es que en junio del 2021, que yo renuncié a mi trabajo, yo tenía la expectativa de que en 6 meses yo iba a tener un negocio exitoso, que como era mi llamado y estaba sintiendo tanta pasión y todo se sentía tan alineado, o sea, sí fue un paso muy alineado que tomé y sí tenía un propósito profundo, que por todo eso las cosas simplemente iban a fluir y todo se iba a dar rapidísimo. Además,
esta perspectiva y esta creencia se alimentó porque en el 2021 fue como el boom de la digitalización. Todo el mundo estaba volviendo sus negocios digitales, habían un montón de negocios digitales apareciendo, todo el mundo se volvió como creador de contenido, comenzó a vender cursos, PDFs, cosas online, mucha marca personal, mucha creación en redes sociales. Entonces, como que de alguna manera todo eso, yo desde viéndolo de una manera muy superficial, yo decía, claro, o sea, ahorita todo el mundo lo está haciendo, claro que yo que por supuesto lo voy a poder lograr. Entonces yo me puse como meta que yo quería cerrar el 2021 como con una cierta éxito en mi negocio y una cierta estabilidad financiera. Y recuerdo tener una conversación con quien en aquel entonces fue mi novio y me dijo, oye, leí que en promedio para que un negocio se vuelva profitable, o sea que realmente tenga ingresos constantes y predecibles, toma 2 años. O sea, el promedio es que te tome 2 años. Y yo recuerdo escuchar eso y como que quedarme callada y guardármelo para mí y adentro de mí pensar, creo que él no cree en mí tanto como yo creo en mí. O sea, como que en mi cabeza yo seguía medio de Lulu, como, ¿de qué me hablas? Si esto es un negocio alineado. O sea, yo ya lo puse en mi vision board, ya tengo mi mentora de negocios, ya tengo mi estrategia que voy a seguir, ya sé lo que tengo que hacer, ya tengo mi programa de coaching. Sí o sí, esto en 6 meses va a estar muy bien, muy anclado. Pero como yo no contaba con que las cosas se me iban a complicar, o sea, yo no lo asumí. Yo asumí que esto de crear mi negocio iba a ser fácil. Y es como que ya tengo todo lo que se requiere, ya tengo las certificaciones, ya tengo el programa creado, ya tengo la estrategia, tengo como que todo el proceso. Esto va a ser bien fácil. Yo simplemente asumí que todo iba a ser fácil, que nada se iba a complicar. Y también no tomé en cuenta que iniciar un negocio de verdad es el espejo más grande que te puedes poner enfrente, que te va a reflejar todos los patrones internos que necesitas trabajar. Yo ni en cuenta. O sea, yo ya lo había escuchado de que las relaciones te hacen eso, pero yo no tenía idea de que desarrollar una relación con mi negocio iba a traer a la superficie tantas cosas que yo tenía que trabajar. Entonces, como tal, mi proceso de crear mi negocio se complicó de múltiples maneras. Concretamente porque las cosas no salían como yo esperaba, los lanzamientos no se estaban dando como yo esperaban, e internamente porque me estaba detonando un montón de patrones que yo necesitaba trabajar en mí. Entonces yo cero estaba preparada. Yo me desestabilicé un montón. Estuve varias veces en esos 6 meses a nadita de tirar la toalla, de decir, tomé la peor decisión de mi vida, debí haberme quedado en mi trabajo. Y en aquel entonces yo pensaba que lo difícil que yo estaba experimentando y como que todas estas complicaciones que de pronto aparecían en el camino, yo los veía como una señal del universo. Es que el universo me está diciendo que no es por ahí, el universo como que me está mandando esta señal y quizás es momento de dejarlo. Y si esto te pasa constantemente, que estás en esta etapa en donde constantemente en automático llegas a esta conclusión, por favor ve y escúchate el episodio 135 de mi podcast, que te lo voy a dejar linkeado aquí abajo, porque ahí hablo a detalle de ese tema y te va a ser como un alivio, va a ser un respiro y te va a ayudar un montón a que lo cambies de perspectiva. Pero te comparto todo esto porque como yo estaba tan no preparada, a mí se me dificultó y al final esa meta que yo me coloqué, a mí me tomó 3 años lograrla. No fue hasta el 2024 que las cosas se comenzaron a estabilizar de verdad en mi negocio. Que también el 2024 fue el año en el que logré mudarme a la Ciudad de México. Ya tiene 2 años que estoy viviendo en la Ciudad de México, si es que estás escuchando esto cuando yo estoy grabando el episodio. Entonces, reprogramar tu relación con lo difícil realmente es indispensable. Vas a requerir hacer las paces con que cualquier proceso de cualquier meta que tú te estés colocando va a ser difícil. Va a venir con dificultades, vas a necesitar dejar de vivir en esa ilusión de unicornios, hadas, arcoíris y todas estas cosas,
de pensar que nunca va a ser complejo, de que nunca te va a retar, de que todo se va a dar, necesitas de alguna manera encontrar un equilibrio entre mantener tu visión y mantenerte apostándole duro a esa visión que tienes y a esa magia que existe en sostener tu visión, y al mismo tiempo mantenerte anclada con los pies en la tierra. Yo pensaba que al no escuchar lo que las otras personas decían o al no ver la data de que literal toma como mínimo de promedio 2 años que tu negocio se vuelva profitable cuando estás siendo consistente, yo pensaba que eso era, me estoy manteniendo positiva, es que yo me estoy manteniendo optimista. Yo no quiero esa realidad, yo voy a crear mi otra realidad. Yo pensaba que asumir que iba a ser difícil, básicamente le estaba colocando mi energía a sabotearme y a manifestar dificultades, pero lo que verdaderamente me estaba saboteando era que me estaba manteniendo como en este positivismo de no querer ver la realidad. O sea, esa ilusión que yo construí tan desenraizada fue lo que hizo todo aún más difícil. A mí las cosas se me dificultaron porque yo comencé a asumir que todo iba a ser facilísimo, que no iba a tener ningún bache, que no iba a haber ningún problema, que todo iba a fluir rapidísimo. Y cuando comenzaron a aparecer todas las dificultades que son naturales, porque aparte yo estaba en no sé ni cuántas curvas de aprendizaje todo en uno al crear un negocio digital, yo no sabía qué hacer con ellas. Yo me quejaba, las luchaba, me frustraba muchísimo, quería tirar la toalla, me peleaba conmigo, me daba como que me volvía súper grosera y mean conmigo, como de ¿cómo se te ocurre tomar esta decisión? O sea, mi plática interna en esos momentos, pésima. Yo pensaba de momentos, esto ya no es por aquí, yo necesito soltarlo. O sea, lo difícil realmente me desestabilizaba porque yo constantemente lo rechazaba. Yo luchaba contra lo difícil, yo no lo quería. Yo quería vivir en un mundo de fantasía en donde lograr una meta siempre es fácil y eso no es real. Rechazar lo difícil es lo peor que puedes hacer cuando estás en un momento difícil, porque lo que rechazas lo resistes y lo que resistes persiste y se mantiene. Sin embargo, cuando estás en aceptación, o sea, cuando estás en una claridad de acepto que va a haber cosas difíciles, aceptar y abrazar y como decir, bueno, sí está bien, va a haber momentos en donde las cosas no me van a salir, en donde donde me voy a desestabilizar emocionalmente, y como que abrazarlo de esa manera lo neutraliza, como que lo achica, como que lo vuelve de un tamaño más digerible, y desde ese espacio en donde esa complicación que estás teniendo es mucho más digerible, de hecho es como natural, lo vuelves como esto es parte del proceso, esto es normal, lo normalizas. Desde ese espacio es mucho más simple poder aprender a utilizarlo a tu favor. Vas a poder aprender a utilizar todas esas dificultades que ocurren en el proceso en servicio de tu crecimiento, en servicio de que sí logres esa meta, porque todas las dificultades que experimentas en el proceso en realidad están ocurriendo para ti, para que tú desarrolles mejores habilidades, mayor capacidad, para que te solidifiques, para que te consolides de alguna manera y para que logres la meta que tienes en mente. Pero necesitas tener la habilidad de relacionarte de esta manera con las cosas difíciles, con las situaciones difíciles, con los momentos en donde todo se siente complicado y tú te sientes desestabilizada. Y además de esto, vas a necesitar ajustar tus expectativas, porque no porque estés haciendo cosas que te apasionan y porque las cosas que estés haciendo estén súper alineadas, significa que siempre va a ser fácil. O sea, puedes tener una meta que está alineadísima a tu corazón y puede tener un montón de baches y un montón de momentos en donde como que te reta tu meta que te estás colocando, porque alineación no es sinónimo de facilidad, pero alineación sí es sinónimo de coherencia. Y no es que, o sea, las cosas no es que siempre van a ser difíciles, porque no porque tomes una meta alineada también es como que siempre va a ser difícil y voy a estar en lucha. No, o sea, no queremos entrar en esa encarnación, pero sí es hacer las paces con que las cosas no se van a dar siempre como esperas. O sea, cuando las cosas no se dan como esperas, lo que tú necesitas hacer es mantenerte coherente a tu visión. Eso es la coherencia, que si tú tienes una visión clara y un deseo que tú ya sabes
que tú ya sabes que está alineado con tu corazón, con tu alma, con tus deseos, tú te mantienes alineado, tomando acción a tu visión, a tus valores y a tu esencia. Tú te mantienes coherente contigo. Y uno de mis ejemplos favoritos, te lo tengo que dar, es el ejemplo del tenista Rafa Nadal, que es uno de los mejores tenistas de la historia. Me acabo de ver su documental hace como un mes, maybe. Si no te lo has visto, te lo recomiendo muchísimo. Es demasiado inspirador. Yo lloré, creo que en todos los capítulos de la miniserie. Pero en uno de los capítulos muestran algo que yo no sabía del jugador. Yo no sabía que Rafa Nadal tenía un síndrome súper raro que se llama Müller-Weiss, y esta es una enfermedad degenerativa crónica del hueso, y él la tenía en su pie izquierdo. Y se la detectaron cuando él apenas estaba iniciando su carrera profesional y que le estaba yendo súper bien. De pronto comienza a tener un dolor en el pie así horrible, y básicamente lo llevaron a un montón de médicos, y todos los médicos le estaban diciendo así como que no, pues es que esta es una enfermedad rarísima, degenerativa, o sea, tú básicamente no vas a poder jugar tenis porque pues esto te puede generar muchísimo dolor, te va a generar una deformidad y así, un montón de casos. Y en uno de los apoyos que Rafa Nadal tenía era su tío y su papá, y la cosa es que se pusieron a buscar médicos especialistas en esto. Había muy pocos en el mundo y encontraron a un médico que básicamente lo estuvo tratando y le dio la solución de utilizar una plantilla para poder seguir entrenando y poder seguir jugando tenis, porque a Rafa Nadal se está partiendo el corazón en dos, porque su pasión más grande del mundo era jugar tenis desde que estaba chiquitito. Entonces, lo que sí le dijeron cuando se colocó la plantilla es: esto te va a aliviar el dolor, pero esto es algo con lo que tú vas a tener que vivir toda la vida. O sea, de todas maneras te va a doler. No te va a doler a un punto en donde no te va a permitir jugar, pero te va a doler. Y cuando yo vi esa escena en la serie, yo me quedé impactada, porque me di cuenta que este hombre, que es uno de los tenistas más exitosos de la historia del tenis, desde que inició su momento más icónico e importante profesionalmente en el mundo tenístico, que fueron como 20 años hasta que se retiró. Eso hagamos que son de cuenta 20 años, porque no tengo la cantidad de años exacta en la mente. Pero esos 20 años, suponiendo que fueron 20, el hombre los jugó con un diagnóstico de una cosa rarísima en su hueso, y los jugó con dolor en todos y cada uno de sus entrenamientos, en todos y cada uno de sus partidos. Pero lo coherente para Rafa Nadal fue seguir jugando incluso con dolor, incluso con esa condición médica súper rara, incluso con incertidumbre de saber, no sé por cuánto tiempo voy a poder jugar tenis, porque no sé por cuánto tiempo mi pierna me va a permitir que yo siga haciendo esto que amo. O sea, está difícil jugar así, pero es lo más coherente, porque para mí es más difícil no jugar tenis. Es difícil jugar tenis, pero es mucho más difícil no hacer esta cosa que amo. Tengo más amor y pasión y deseo por el tenis, así que yo simplemente voy a seguir jugando. Yo lloré, se los prometo, yo lloré, quedé conmovida y tocada y dije, esto es alineación. Alineación es tomar decisiones que son coherentes con tu esencia, con tus sueños, con tu pasión, con tus valores, con tus principios y con quien tú eres. Y a veces esas decisiones no van a ser fáciles, no van a ser así la cosa más simple y fluida y bla, bla, bla. O sea, si él no hubiera tomado esa decisión y hubiera dicho, ay no, pues es que esto es una señal del universo para ya no jugar tenis, no tendríamos la historia de uno de los mejores tenistas del mundo. O sea, no existiría a Rafa Nadal inspirándonos a todos quienes lo admiramos, y los matches que jugó y lo wow de atleta que fue, no lo tendríamos si él hubiera dicho, no, es que esto es una señal. Ahorita Rafa Nadal es un legado. O sea, ese hombre es un legado, su historia, su marca personal es impactante. Entonces, él encontró manera de resolverlo con las plantillas, con terapias, con nuevos médicos, con nuevas opiniones, con nuevos medicamentos, con analgésicos, pero no desistió porque se le puso difícil. Él simplemente siguió tomando pasos coherentes a su visión, a su deseo, a su meta, y no permitió que las
limitaciones o las complicaciones determinaran su vida, determinaran si él iba a seguir. Así que si tú en este momento necesitas, como que has sentido que tu proceso se está volviendo difícil y has sentido que quizás no está alineado, ve dejando claro qué es más difícil y ve dejando claro qué es lo coherente para ti. ¿Cuál es esa cosa que si tú eliges desde la coherencia de tu corazón y desde tus deseos, va más alineado con lo que quieres? Y si es dejarlo, ok, lo dejas. Quizás era una meta que te habías colocado y te diste cuenta que en realidad no era la meta que querías. It's fine. A veces así nos pasa, nos colocamos metas que después decimos, en realidad se puso difícil y esta dificultad me está ayudando a mí a tener discernimiento de que no es por aquí. Pero estoy segura que la mayoría de las veces que llegamos a esa conclusión de que, esto se puso difícil, ¿será que no es para mí? No es porque no sea para ti. Es porque se siente retador, se siente complicado seguir avanzando porque se puso difícil, pero ahí es en donde a ti te toca elegir qué difícil quieres para tu vida. Si vas a elegir lo difícil de atravesar ese camino porque lo que te apasiona es muy grande, o si vas a elegir lo difícil de dejar lo que te apasiona porque el bloqueo se sintió muy grande. Lo cual me lleva al segundo principio para reprogramar tu relación con las dificultades, y es: aprende a tomar pasos incómodos que te llevan a tus metas. Y es que yo en el 2023 me di cuenta que mi problema más grande con mi negocio era mi proceso de ventas. Hands down, estaba messy, no tenía estructura, era como esta cosa que casi que se sentía como la generación espontánea de la cual yo no tenía ningún tipo de cargo. A veces como que se manifestaba la venta y se daba, y otras veces no. Entonces yo estaba como que ansiosa pero preocupada, pero al mismo tiempo era como que no voy a confiar que las cosas se van a seguir dando porque este es mi negocio alineado. Y me sentía muchas veces como frustrada y enojada conmigo, pero también con miedo y con resistencia de aprender sobre ventas, hasta que llegó un punto en donde de verdad me comencé a sentir perdida. Y todo esto era porque literal llevaba 2 años resistiendo aprender sobre ventas. Yo tenía un concepto muy complicado con las ventas. Siento que, y no solamente siento, lo he visto con personas que conozco a mi alrededor, colegas, amigas que también han iniciado sus propios negocios. A veces tú inicias tu negocio porque quieres poner un mensaje allá afuera, un producto que te apasiona, y se te olvida que tener un negocio va a requerir que aprendas a vender. Entonces fue lo mismo que me pasó a mí. Yo inicié mi negocio y yo dije, yo quiero poner esta cosa que me apasiona allá afuera, yo quiero ayudar a mujeres a que se empoderen y todas estas metodologías que me han transformado mi vida, y yo quiero compartir sobre Source Code. Y en aquel entonces, cuando inicié, quería compartir sobre ayudar a las mujeres a mejorar su relación con la comida, como yo lo había hecho. Y eso era mi único enfoque. Yo resistía toda la parte de ventas porque lo sentía masculino, lo sentía como que no me gusta, como que está muy pesado, como que no, como que debe de haber otra forma más femenina, más magnética, más no sé cómo, la energía. O sea, hoy lo pienso y les prometo que me da risa la Natalia en aquel entonces. Y lo más chistoso es que mi novio actual se dedica literal a las ventas. Y en aquel entonces llevábamos 1 año de relación. Él es experto en ventas de bienes raíces. Y desde que nos conocimos, él me empezó a contar. Y yo, ese mismo año que nosotros llevábamos de relación, es el mismo año que yo llevaba resistiéndome totalmente a que me hablara de ventas. Él me hacía comentarios y me contaba de las ventas que estaba haciendo y no sé qué. Y yo así como que no. Entonces la verdad es que me dio mucho espacio también para que yo tuviera mi propio proceso. Pero llegó un punto en donde yo dije, creo que es momento de tomar el paso incómodo y de aprender a vender con forma, con coherencia, con estructura, con método, con estrategia, porque esta otra manera que yo estoy jurando que existe nomás no me está funcionando y ya llevo 2 años en ello. Y en el 2023 fue cuando me cayó ese balde de agua fría. Yo me estaba resistiendo a dar el paso más importante que necesitaba dar en mi negocio porque se sentía súper difícil, súper intimidante. Mi proceso de venta sí o sí requería que yo creara una estructura. Mi comunicación necesitaba estar más sólida, necesitaba
consolidar también mi posicionamiento, enraizarme mejor como en todo lo que estaba compartiendo. Yo necesitaba dar el paso súper incómodo y súper difícil de aprender de ventas, aunque no fuera mi pasión, porque para compartir y vivir de mi pasión necesitaba aprender a vender. O sea, no había de otra, ¿sabes? Es como, pues decidí que quiero tener un negocio, pues los negocios necesitan de ventas. Entonces ya estaba en ese punto en donde no lo podía ignorar y se volvió como que el paso difícil que elegí tomar. Entonces a mediados, casi finales del 2023, hice un pacto conmigo misma de que iba a aprender a vender con estrategia, con método, con estructura, que iba a dar pasos incómodos y difíciles para dominar y tener un proceso de ventas más claro, que realmente fuera replicable, predecible y que de alguna manera con esa estructura y esa forma de replicarlo me iba a facilitar muchísimo más la vida. Así que con un montón de resistencia, me acuerdo que le pedí ayuda a mi novio. Es buenazo en las ventas este hombre, entonces súper lindo, con toda la paciencia del mundo, se sentó a explicarme sobre cosas básicas de ventas, sobre cómo yo podía comenzar a introducir una estrategia de ventas para vender mis sesiones 1-a-1. Y me acuerdo que comencé no solamente a tener sesiones, sino a tener procesos de sesiones, que es lo que ahora sostengo, porque una sesión, la verdad es que te puede ayudar, pero lo que hace que los cambios se queden en tu vida es cuando entras en un proceso y te comprometes. Hay como es 1000% más potente. Entonces comenzó a darme todos sus tips y todas sus maneras en las que él veía que yo podía ir experimentando para consolidar mi propio proceso de ventas. También me dio recomendaciones de libros y yo comencé a leer libros que, si soy honesta, me intimidaban, porque yo sentía como de, uy, no sé ni cómo le voy a entender esta cosa. Y comencé a tomar cursos de ventas que, si soy honesta, muchas de las clases de esos cursos las necesité ver la misma clase hasta 3 veces, porque necesitaba digerir de esas veces que estás aprendiendo algo, pero es tan nuevo y tienes como una resistencia adentro, como que lo escuchas y lo entiendes, pero no lo terminas de entender. Eso me pasaba a mí. Entonces yo necesitaba sentarme a veces a verlo de nuevo, otra vez y otra vez, para digerir lo que me estaban enseñando. Y full me enfoqué a reprogramar mi relación con hacer cosas difíciles. Full me enfoqué en ese periodo a reprogramar internamente ese patrón que yo tenía de oírme hacer cosas difíciles que eran innecesarias, que había sido como la otra vida con mi otra carrera, y ahora le tenía una resistencia a hacer cosas difíciles. No las quería, yo solo quería facilidad, porque estaba tan cansada de tantos años de haber vivido en una vida tan desalineada y tan difícil. Y un año después de que tomé esa decisión, en el 2023, fue cuando logré por fin estabilizar mi negocio como yo quería. Me mudé a la Ciudad de México, como les mencioné hace un rato, y no fue casualidad. No fue casualidad que simplemente, sí, un año después se dio, en ese momento. No, fue porque literal aprendí a tomar pasos difíciles. Pero pasos difíciles sin asfixiarme, sin castigarme, sin empujarme, sin llevarme así, como con esa energía de empújate y dalo todo y haz esta cosa y guerra y guerreras. O sea, no lo hice con esa energía, lo hice con una energía con pausa, dándome tiempo para integrar, entendiendo que a veces iba a necesitar leer la misma cosa 5 veces para que realmente la pudiera digerir y entender incluso cómo implementarla a mi manera en mi negocio. Lo hice con regulación interna, con constancia, con reprogramación. O sea, me fui dando pasos difíciles desde una nueva perspectiva y desde una nueva encarnación, en donde lo difícil era retador, pero no me metía en una posición en donde me sentía en una constante autoexigencia y castigo. Encontré una manera diferente de relacionarme con las dificultades y tomar pasos difíciles. Y si soy honesta, este principio es tan necesario que te des gracia cuando estás en el proceso, y es tan necesario que te lo tomes en serio, porque todas las metas que tengas van a requerir que des pasos difíciles. No importa si estás al inicio, si estás en medio, si estás a punto de llegar a tu meta. Luego va a haber otra meta y van a haber otros pasos difíciles que vas a querer dar y vas a requerir dar.
Pero es súper importante que aprendas a dar pasos difíciles desde el autocuidado. O sea, que te incomodes y te retes en el proceso de lo que estás haciendo, pero que también te regules y te reprogrames para que expandas tu capacidad de seguir haciendo cosas difíciles. Porque cuando no lo haces, cuando solo sabes hacer cosas difíciles desde empujarte y desde esta otra energía como de lucha, es bien fácil llevarte al burnout. Es bien fácil frustrarte, es bien fácil querer tirar la toalla. Y vas a necesitar que tu sistema nervioso se sienta a salvo en lo incómodo, que lo reprogrames, que reprogrames tu software emocional para que tus emociones incómodas que van a aparecer cuando estés dando pasos difíciles no tomen el volante de tu vida. Y para eso vas a necesitar que tu relación con lo incómodo se transforme. Vas a necesitar cuidarte, vas a necesitar ir a tu ritmo, entender cuál es tu ritmo, darte lo que necesitas, honrarte en el proceso, no hacerte errónea en el proceso de hacer cosas difíciles, encontrar ese sweet spot en donde das el paso hacia adelante que está bien incómodo y te está súper sacando de tu zona de confort, pero al mismo tiempo tú te estás sosteniendo con mucho amor, con mucha integridad, pero sin que te lleves al punto en donde te consientes y ay, no pasa nada si no haces nada difícil, o ay, no, o sea, necesitamos como desarrollar ese discernimiento, y es bien importante desarrollar ese discernimiento para que no te vayas ni muy de un lado ni muy del otro y logres hacerlo a tu ritmo. Una de las cosas que probé en este proceso fue, por un mes me coloqué la meta de tomar un paso incómodo todos los días que me moviera a mejorar mi estrategia de ventas y mi relación con lo difícil. Y a veces eso era enviar un mensaje, enviar un correo, hacer un post que me daba cringe, pedir apoyo a mi novio porque no había entendido lo que me había dicho yo, por favor me explicas esto de nuevo, leerme 10 páginas de un libro que me había recomendado de ventas que estaba teniendo hasta temor de leer porque qué tal que no entiendo o qué tal que lo tengo que leer 20 veces, porque pues estaba turbo principiante en este proceso. Quizás eso significaba que me iba a sentar con el libro a tomar notas de lo que yo estaba entendiendo y después decirle a mi novio, oye, esto fue lo que entendí y que él me diera un poco de feedback. La cosa fue que en medio de todas esas cosas difíciles en ese mes que estuve haciendo, también lo que hice fue celebrarme full por todos los pasos que estaban dando. O sea, cada paso que daba me daba como una palmadita en la espalda y decía, lo estás haciendo súper bien. Porque esa celebración es autocuidado y le manda el mensaje a tu sistema nervioso de que eres capaz, va expandiendo tu capacidad interna, emocional, para hacer cosas difíciles. Vas sintiéndote que puedes, que todo está bien, que no es tan difícil y no es tan desregulante como pensaste. Y te permite que comiences a atravesar las dificultades que todas las metas que te coloques van a tener de una nueva manera. De verdad que ahí fue cuando aprendí, es cierto, esa cosa que dicen de que no es que se vuelve más fácil, es que tú te vuelves mejor, es completamente real. No se vuelve más fácil vender, pero yo me volví mejor vendiendo, porque yo fui adquiriendo la capacidad de atravesar por cada uno de esos pasos difíciles que el proceso de ventas me estaba llevando, que el proceso de ventas me estaba llevando a que yo desarrollara. Entonces yo me volví mejor y por eso se volvió más fácil. Y ahora quiero compartirte el tercer principio, es el último que te voy a compartir en este episodio y que, si soy honesta, es mi favorito de todo este episodio, y es: busca cómo hacerte fácil lo difícil. Porque si ya dejamos claro que cualquier meta va a venir con momentos y periodos difíciles por el simple hecho de que te estás saliendo de tu zona de confort, estás expandiéndote a cosas que no has hecho antes y que además vas a necesitar aprender a tomar pasos incómodos que se sienten difíciles. La herramienta que más me ha ayudado y que también te va a ayudar a ti en el proceso de atravesar estas etapas difíciles de tus metas es aprender a hacértelo más ligero, más digerible, más divertido, aprender a simplificar las dificultades. Ya sé que suena como un choque, como algo difícil puede ser simple, pero sí, algo difícil puede ser simple, se puede sentir súper difícil, pero al mismo tiempo puede haber como un camino A a B, que es como una acción directa, no tiene que ser tan rebuscado, ni tiene que ser como que tan complicado, puede haber una manera directa de cómo tú lo puedes atravesar. Y mucho de ello, de cómo yo me lo simplifiqué y cómo me lo continúo simplificando en la vida, todas las cosas difíciles, es preguntarme, ¿cómo me puedo hacer más fácil y ligero este paso? O sea,
¿cómo me lo puedo hacer más divertido, más disfrutable, que no se sienta como que es esta labor pesadísima o como que es un sacrificio enorme que estoy haciendo en mi vida? O sea, ¿cómo me lo puedo hacer más digerible? Que yo en mi cuerpo, mientras estoy haciendo esta cosa que tengo resistencia, la pueda sentir más ligera. Entonces, si en aquel entonces era leer el libro de ventas, literal, o me armaba un espacio súper cozy en el departamento, o me iba a un café a leer, o me subía al roof mientras estaba viendo el atardecer. Si era mandar el mensaje de ventas que necesitaba mandar, lo que muchas veces hice al inicio fue como escribir la base del mensaje de cómo lo iba a mandar, y ya después solo lo pulía y lo personalizaba, pero ya tenía la base, entonces eso de alguna manera era más fácil solo editar el mensaje. Si era crear contenido constante, literal creé un sistema en donde, en lugar de estar titubeando cada día de qué voy a subir hoy, qué voy a compartir, creé un sistema en donde una vez a la semana me siento a bajar todas las ideas de contenido, qué es lo que voy a compartir esta semana, el tema, y que todo se sienta fácil y coherente en medio de lo complicado que puede ser a veces ponerte de afuera y compartir tus ideas, y que tus ideas sientas que dan cringe. Y, o sea, si tú creas contenido, estás buscando crear un negocio digital, tú sabes que eso pasa, es parte del proceso. Pero la cosa es encontrar maneras y sistemas y formas muy tuyas, no de los demás. O sea, yo te estoy dando mis ideas, pero literal no se trata de seguir mi blueprint, se trata de que tú indagues adentro de ti qué es lo que va a hacer que para ti se sienta más fácil y se sienta más ligero y se sienta más simple. Y literal, esta pregunta tan básica y este principio que se siente como lo he hecho para todo, para todas las metas que me ponga. O sea, con mis workouts, que por naturaleza ir a entrenar, lo que sea que vayas a entrenar, si vas a ir a entrenar fuerza, eso será algo difícil. Vas a levantar un peso pesado que es difícil. Yo me los hago más divertidos porque solo coloco los ejercicios que realmente me gustan. Hubo una temporada en donde estaba obsesionada con hacer búlgaras, y ahora ni de broma hago búlgaras. Entonces pasé como por esa temporada y después dije, ya, esto se está sintiendo muy heavy, lo cambié. Y hacer esos cambios hacen que adherirme a mi rutina y ser constante sea más fácil, aunque literal estoy eligiendo hacer una cosa difícil. Lo mismo mientras corro. O sea, yo no corro más de 3 veces a la semana, porque correr una cuarta vez y poner en mi entrenamiento de correr 4 veces a la semana, yo comenzaría a odiar correr si me tocara correr 4 veces a la semana. Y no corro por más de 40 o 45 minutos cada día, si es que cuando me toca correr, porque quiero amar correr y me encanta correr y lo estoy disfrutando muchísimo. Pero lo estoy disfrutando muchísimo porque lo estoy personalizando a mí, porque yo me he preguntado cómo le puedo hacer para hacerme más fácil esta cosa difícil que quiero lograr, porque quiero ser mejor corriendo, porque para mí es importante, va alineado a mis valores de salud, porque quiero fortalecer mi corazón, que es un músculo, y quiero, o sea, no es como que tengo que correr, quiero que sea parte de mi estilo de vida, quiero ser una mujer que corre, que puede. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues me lo hago más fácil, lo personalizo a como yo quiero, como se siente mejor para mí, y lo mismo hago con mi alimentación. O sea, como lo que me gusta. Tengo alimentos que me encantan, son los que continúo. A veces voy por temporadas en donde todas las mañanas por 6 meses desayuno lo mismo. Ni le pienso, ni me la complico, ni me importa. O sea, es como estoy obsesionada. Bueno, he tenido una etapa muy larga de estar obsesionada con comer queso cottage. A todo le pongo queso. Esa es mi etapa en la que estoy. Como queso cottage. Fin, punto, se acabó. Y es lo que le digo a muchas de mis clientas que llegan a mí y que en el proceso trabajamos reprogramar su relación con la comida, porque quizás han tenido trastornos de la conducta alimentaria, o son de las mujeres que han intentado de que todas las dietas del mundo y no logran tener una sana y estable y saludable relación con la comida ni con su cuerpo. Yo siempre les digo, no te lo hagas más difícil. O sea, literal, solo escoge los alimentos que a ti te gustan, háztelo fácil. La comida que a ti te gusta, esa escoge. Si no te gusta comer X verdura y no te gusta el brócoli, pero te gusta comer zucchini, come zucchini, no comas brócoli. O sea, si te gusta comer zanahorias, pero no te gusta comer coliflor, come zanahorias, no comas coliflor. O sea, hazte la vida fácil, elige las cosas que ya te gusten, y así es como todo se vuelve muchísimo más simple. Incluso ellas me lo han dicho, o sea, es parte de lo que les ha permitido armonizar su relación con la comida, porque a veces tener planes alimenticios de debes de comer esto y tienes que comerte no sé qué porción de una verdura que ni siquiera te gusta, es lo que te mantiene en una relación caótica con la comida. Pero hacer esto te permite armonizar tu relación con la comida, armonizar tu relación con tu hambre, porque muchas veces cuando queremos
O sea, cuando tenemos hambre y comemos cosas que no nos gustan y que no nos satisfacen, es como que, ajá, sí, mi estómago se llenó, pero no se me llenó el corazón, o sea, como que no se me llenó el deseo de querer comer, entonces como que quiero seguir comiendo porque como que no hizo, como que tenía un huequito de un círculo y yo le metí un cuadrado que entró y así como que medio embonó, pero dejó unos huecos alrededor. Entonces, de verdad que aplicar este principio de cómo te puedes hacer fácil o difícil es life changing. De hecho, si de este episodio te pudieras llevar algo, quisiera que fuera esto: aprende a hacerte fácil lo difícil, no a querer eliminar lo difícil de tu vida o a querer huir de ello y correr y cambiar y salirte y hacer otra cosa, o a tomarlo como señal de que no es por aquí, este es el universo hablándome, porque no, sino al contrario. Aprende a quedarte y aprende a encontrar maneras creativas de aligerarlo para que puedas crecer y expandirte, siempre y cuando esa cosa difícil que estás eligiendo, quedarte, realmente está alineada con tu esencia, realmente está alineada con tus valores, con tu visión, con la vida que quieres construir. Si se pone difícil porque de verdad ya estás harta y nada que ver y estás haciendo cosas difíciles solo por hacerla difícil, por cumplir con expectativas o por algo más, entonces eso ya es otra cosa. Eso ya, lo difícil te está dando señales y te está diciendo que no es por ahí. Pero cuando no, cuando viene del llamado de tu corazón, aprender a quedarte y aprender a hacerte fácil lo que se está sintiendo difícil es una herramienta muy poderosa, porque cada paso difícil que eliges dar desde esta encarnación y desde esta energía en donde te lo estás haciendo más simple, literal te agranda tus habilidades, agranda tu capacidad emocional para hacer cosas incómodas, agranda tu creatividad para encontrar maneras interesantes y únicas de aligerar la vida en medio de épocas complicadas, en medio de cuando las cosas no están fluyendo exactamente como esperas, en medio de estar en curvas de aprendizaje. Es un asset gigantesco aprender a hacerte la vida fácil cuando estás en una etapa difícil, cuando las cosas son complicadas, porque te permite navegar la situación sintiéndote más segura, más centrada, más en calma, más en paz. O sea, no estás en constante lucha con tu realidad, sino que estás utilizando tu realidad y la dificultad en donde estás en servicio de ti, en servicio de que sigas creciendo y sigas creando una vida que se sienta mejor. Y sobre todo cuando tomas pasos difíciles desde esta encarnación, lo que estás haciendo es agrandando tu capacidad de quedarte en el juego, o sea, de quedarte ahí, dándole a esa visión que tienes. Y desde mi filosofía de vida, esto es de las cosas más importantes que vas a requerir si quieres jugar en grande en la vida, si quieres tomarte en serio y realmente construir las metas y visiones que te colocas. Lograr quedarte en el juego es el elemento clave, y cuando aprendes a quedarte y a usar todo lo que ocurre a tu favor, es cuando sí o sí logras las metas que tienes, cumples la visión, manifiestas o como sea que tú la quieras llamar, pero literal la clave es que aprendas a quedarte en el juego. Así que si tú ya decidiste con todo este episodio que necesitas apoyo personalizado para reprogramar tu relación con lo difícil, para transformar cómo te has venido relacionando con las dificultades, te recuerdo que abajo en el episodio, en la descripción, te anotas a la lista de espera para trabajar en proceso de reprogramación 1 a 1 conmigo. Son 4 meses juntas de trabajo bien profundo en donde le hacemos una actualización a tu software emocional para que todas esas respuestas automáticas que has sentido que simplemente están instaladas, que simplemente ocurren, aunque ya las entiendes mentalmente, quizás son miedos, frustraciones, son dudas, son second guessing, es como toda esta plática interna que te paraliza, que te congela, o es querer huir, o maneras en las que notas que te están saboteando. Todo eso lo vamos a reprogramar para que ya no te quedes atorada, para que salgas de ese ciclo de volver a empezar y volver a empezar, y para que realmente logres quedarte en el juego, construyendo tus metas, viéndolas crecer y florecer, porque la realidad es que tus metas no necesitan que vuelvas a empezar, no necesitan un borrón y cuenta nueva, no necesitan un inicio nuevo, necesitan que tú logres mantenerte en el juego por mucho tiempo, que logres quedarte ahí constante, jugando y metiéndole reps para que esa meta nazca y florezca y se dé. Así que en la descripción del episodio ve al link y ahí te puedes anotar si es que estás lista para trabajar de forma personalizada conmigo en proceso de reprogramación 1 a 1.
Y ahora sí, esto es todo por la parte 3 de esta serie. Deseo que te la hayas disfrutado mucho. Déjame en los comentarios qué pensaste, qué te pareció, qué se quedó contigo, qué te resonó. Me encanta leerles, o mándame un DM por Instagram si es que prefieres. Mi cuenta de Instagram es @NataliaCprice. Mis DMs están súper abiertos para ustedes. Y hasta aquí se queda este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Todas Tus Partes. Les mando un beso y mucho amor.